Bueno, entonces quedó claro cómo debe ser la redacción de un lead para noticias de radio. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Después de eso, y como ustedes saben, vienen lo que son los párrafos de complemento o el párrafo de complemento, ¿de acuerdo? Entonces, ya en este párrafo de complemento nosotros damos algunos otros detalles de la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta noticia de la líder social Maritza Ramírez, ¿cierto? Bueno, ya identificamos quién es el protagonista, ya dijimos quién, cómo, cuándo, por qué, toda esa cuestión. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es complementar la noticia. En un boletín informativo, básicamente las noticias no pueden superar los 40 segundos de tiempo. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el espacio de tiempo que tenemos es muy corto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los párrafos de complemento deben ser párrafos también muy pequeños. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay, en este texto, por ejemplo, hay 3 párrafos de 3 líneas cada uno, de máximo 3 renglones cada uno, ¿vale? Entonces, digamos que como medida, podríamos utilizar un total de 9 renglones, ¿cierto? Una noticia nos va a dar 9 renglones, 9 líneas para, para cumplir con el tiempo establecido de una noticia, ¿de acuerdo? En el párrafo de complemento, pues se ponen precisamente más detalles que nos permitan complementar, conocer mejor la noticia y dársela mejor al oyente, ¿vale? Entonces, señorita Diana Prieto, por favor, ¿me puede leer esta noticia como tal? Las autoridades de Nariño investigan las verdaderas causas de la muerte de Vuelva la a líder empezar. social. Las autoridades de Nariño investigan las verdaderas causas de la muerte de la líder social Maritza Ramírez, quien fue encontrada en medio de la carretera que de Pasto conduce a Tumaco. En principio se dijo que la líder social había sido interceptada en la carretera por desconocidos y golpeada hasta dejarla inconsciente y que a Otra causa de vez. esta serie... ¿Todo? Respiración. ¿Todo? Sí. Ok. Las autoridades de Nariño investigan las verdaderas causas de la muerte de la líder social Maritza Ramírez, quien fue encontrada en medio de la carretera que de Pasto conduce a Tumaco. En principio se dijo que la líder social había sido interceptada en la carretera por desconocidos y golpeada hasta dejarla inconsciente y que a causa de las heridas había fallecido en el hospital. Sin embargo, la versión que surgió en las últimas horas es que la señora Ramírez se accidentó en su motocicleta al perder el control del vehículo por esquivar un perro que se le atravesó. Ok, perfecto. Yo creo que es el tamaño de la letra está muy pequeño. Alejandro Uní. Bueno, sí se fijaron que aquí en el párrafo de complemento básicamente estamos es dándole un desarrollo. En principio se dijo que la líder social había sido interceptada en la carretera por desconocidos y golpeada hasta dejarla inconsciente y que a causa de estas heridas había fallecido en el hospital. Sin embargo, la versión que surgió en las últimas horas es que la señora Ramírez se accidentó en su motocicleta al perder el control del vehículo por esquivar a un perro que se le atravesó. ¿Vale? Entonces, básicamente, ahí están los detalles de lo que ocurrió con la noticia. ¿Vale? Igual, las autoridades seguirán investigando la noticia, ¿sí? Lo que pasó. ¿Vale? Pero ahí están puestas las dos hipótesis de lo que le pudo haber ocurrido a la señora. Básicamente el párrafo de complemento es como ustedes los hicieron en su ejercicio de redacción, es dar más detalles que nos permitan complementar las noticias.
¿de acuerdo? Y pues por supuesto tener cuidado de que nuestras noticias de radio no superen los 40 segundos de tiempo. Ya 40 segundos es mucho tiempo para una noticia, ¿vale? Alejandro Uní, esta noticia. Profe, ¿lo puedes bajar un poco más, por favor? ¿Qué cosa? El texto. Sí, ahí está. Ah, ok. El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado. Otra vez. El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado grupo de los bulldozers. Corte, Dentro otra del vez. caso, Concentrado. El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado grupo de los bulldozers, dentro del caso Odebrecht. Esta decisión cobija a los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, quienes buscaban un beneficio judicial a cambio de entregar información en contra de otros implicados, en este caso de corrupción. Según la información, el fiscal ad hoc consideró que los testigos no han aportado información relevante a la investigación por el caso en cuestión. Relevante. Otra vez. El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado grupo de los bulldozers, dentro del caso Odebrecht. No haga pausas donde no las hay. Otra vez. El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado grupo de los bulldozers dentro del caso Odebrecht. Esta decisión cobija a los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, quienes buscaban un beneficio judicial a cambio de integrar información en contra de otros implicados en este caso de corrupción. Según la información, el fiscal ad hoc consideró que los testigos no han aportado información relevante. Ya sabe lo que eso significa, ¿no? El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de congelar las negociaciones que se venían adelantando con el denominado grupo de los bulldozers dentro del caso Odebrecht. Esta decisión cobija a los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, quienes buscaban un beneficio judicial a cambio de entregar información en contra de otros implicados, en este caso de corrupción. Según la información, el fiscal ad hoc consideró que los testigos no han aportado información relevante a la investigación por el caso en cuestión. Ok. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya estaremos listos entonces para hacer el ejercicio práctico. Ah, bueno, el orden de las noticias en un boletín informativo, ¿vale? El orden de las noticias en un boletín informativo. Las noticias, bueno, eso obviamente depende mucho de la dirección, del editor, ¿cierto? De la persona encargada, pues, de producción, del jefe, pues, de redacción, pero digamos que hay un formato para un boletín informativo, hay un orden básico de las noticias o del tipo de noticias que hay que dar, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos la estructura. Primero, el saludo, luego vienen los titulares, luego viene el desarrollo de las noticias, ¿cierto? En el desarrollo de las noticias, el orden de las noticias es el siguiente. Primero van las noticias locales. Luego van las noticias nacionales. Después irían las noticias internacionales. Luego las noticias deportivas. Y por último irían las noticias de cultura, entretenimiento y farándula. Digo, farándula.
Ese es un formato inexpugnable, es un formato inalienable, es un formato que debe respetarse a cabalidad en un boletín informativo. De nuevo, el desarrollo de las noticias debe ir en este orden. Primero, noticias locales. Segundo, noticias nacionales. Tercero, noticias internacionales. Cuarto, noticias deportivas. Y quinto, noticias de cultura, entretenimiento o farsándula. Digo, farándula. ¿Vale? No, farsán. Ah, no, no, sí lo escribiste bien. Farándula, farándula. Es que sí, pero no. Ok, ¿listo? Ese es el orden en el que ustedes tienen que acomodar las noticias en un boletín informativo. Ah, que no hay noticias internacionales. Bueno, entonces no van, pero van, seguirían entonces las deportivas. ¿Sí? Es decir, se va corriendo el orden a medida que, en la medida en que haya o no información. ¿Vale? Entonces, el orden como lo escribió Marley ahí en el chat. Primero noticias locales, luego noticias nacionales, luego internacionales, luego deportivas, luego noticias de cultura, entretenimiento o farándula. ¿Vale? Eso es. Ese es el orden. ¿Vale? Las nacionales e internacionales cubren todo lo político, ¿cierto, Máster? Sí, claro. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Ok. Sí, cuando hablamos de noticias, cuando yo hablo de noticias nacionales, es noticias de todo ámbito, pero a nivel nacional, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, que el alcalde de Barranquilla, eso es una noticia nacional. Pero si yo digo, no, es que la alcaldesa Claudia López, eso es, ¿qué será? Sí, claro, es local. Pero Es si hablo, Local. digamos, de el Congreso está en la reforma y demás y demás y demás. Eso es, Eso es nacional, listo, ok. nacional, ¿sí? Bueno, entonces, hace algún tiempo, esto no es, esto es si ustedes lo quieren utilizar, pero hace algún tiempo, los locutores de antaño utilizaban la ubicación de las noticias, es decir, ponían, y si ustedes se ponen a escuchar noticias de hace mucho tiempo, lectura de noticias de hace mucho tiempo, de pronto si las pueden encontrar en YouTube, ustedes encontraban locutores que llegaban y decían, Bogotá, las autoridades sí, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó, o como en este caso, Pasto. Las autoridades de Nariño investigan las verdaderas causas de la muerte de la líder social Maritza Ramírez, quien fue encontrada en medio de la carretera que de Pasto conduce a Tumaco. Y entonces le ponían todo el terror y todo el estilo. Eso ya no se usa. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere utilizarlo, ojo, si alguno de ustedes quiere utilizar ese estilo, que estamos hablando de un estilo vintage, pues para ponerle una palabra, no hay que utilizar ni países, ¿vale? No hay que utilizar países, hay que utilizar ciudades. Ciudades, ciudades. Ni países ni estados, porque pues si hablamos de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos está dividido en 50 estados, ¿vale? Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, California, las autoridades de Los Ángeles, no, sería Los Ángeles. Pero vuelvo y digo, esto es algo que se hacía hace mucho tiempo, es simplemente una cuestión que les doy de detalle, porque eso se utilizaba en la radio hace mucho tiempo. Y ustedes lo van a escuchar. De pronto, si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelos, los que tengan la posibilidad de tenerlos, ellos les van a decir, no, sí, es que tal locutor, ¿sí? Por ejemplo, uno que tiene apellido Calderón España, él lo utilizaba. Había un Gustavo Niño Mendoza,
que también lo utiliza. De hecho, Gustavo Niño Mendoza todavía está dando noticias, creo que en Melodía, si mal no estoy. Y todos estos locutores de la vieja guardia utilizaban la ubicación de la noticia. Básicamente lo que hacían era ver dónde estaba la noticia y le ponían una ciudad. Entonces, si la noticia se producía por ejemplo, en Envigado, entonces ellos ponían ahí, Envigado, Antioquia. El gobierno, la alcaldía de Envigado declaró, sí. Pero si, por ejemplo, determinaban que era en Antioquia, ¿sí? En Antioquia, pero no se determinaba exactamente en qué lugar, ¿sí? Entonces ellos ponían Medellín, la capital. Medellín. En zona rural del departamento de Antioquia, ¿sí? Entonces, pero vuelvo y digo, esto ya pasó de moda, es simplemente una anécdota que les cuento, ¿vale? Al final del boletín, pues tiene que haber una despedida, ¿vale? Una despedida, básicamente, ustedes pues la tienen que improvisar. No creo que haya necesidad de libretear una despedida, ¿cierto? Simplemente dicen, hasta aquí la información, en una hora nos encontramos con más, como se les ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, señores y señoritas, locutoras y locutores, lenguaje incluyente, cada uno de ustedes va a armar un boletín informativo parecido a este que tuvimos en pantalla. ¿Vale? 3 titulares y 3 noticias. ¿De acuerdo? Ustedes verán qué noticias van a poner, pero en el orden y en la estructura que les acabo de decir. ¿Listo? Son las 10:18. Son las 10:18, llevamos 20 minutos. 20 minutos. Inventados, Master. No, saquen las noticias, busquen las fuentes. Ok. Busquen las fuentes. No, las noticias uno nunca las puede inventar. Profe, Uno no perdón. se puede inventar las noticias. Las Entonces, fake news. Profe, son las 10:18. A las 10:48 empezaré a escuchar los primeros boletines. ¿Vale? Listo, Master. Bueno, estaré aquí conectado por si alguno tiene alguna duda, pregunta, duda, inconveniente, lo que quiera. Aquí estaré conectado en silencio y ustedes, pues seguramente, si se quieren ir, váyanse, si se quieren quedar, quédense. A las 10:48 empezaré a escuchar los boletines. O sea, en media hora tienen que hacer un boletín informativo. 3 noticias, 3 titulares. Obviamente los titulares deben salir de las noticias. ¿Vale? Y en el orden, en la estructura que les dije. Saludo, titulares, desarrollo de las noticias y despedida. Master, una pregunta. En el orden que dice ahorita, ¿no hay un tema como de economía también? No. Si es un tema de economía, No, quiero decir, ahorita depende cuando de dice como dónde, el orden depende de dónde local, sea. nacional, internacional, deportes, economía, como... No. Pero es que, a ver, la noticia de economía, por ejemplo, si es una cosa que salió en la bolsa de valores de Bogotá, pues es una noticia local. Ok. Si salió en la bolsa de Digamos, que el ministerio de... todos los índices que dan de... No, eso no. Eso no, Ok. eso va entre las noticias nacionales o locales o sí, Ok. lo que sea. Profe, tengo una pregunta. Dime. O sea, tenemos que hacer la noticia con 3. ¿Cómo fue que me dijo? Es que se me olvidó. Espérame. Digamos, ¿tienen que ser locales, nacionales, internacionales, deportivos o de cultura o tienen que tener todas esas? No, son 3 noticias. Solo. Son 3 noticias, ustedes las O sea, sí escogen. puede ser una local, una deportiva, una de cultura, ¿sí? Sí, exactamente, pero ojo, tienen que ir en el orden. Tienen que ir en el orden. Entonces, si ustedes escogen, por ejemplo, una noticia local, una noticia deportiva y una de farsándula,
pues entonces va primero la local, luego la deportiva y luego la de farsándula, ¿sí? ¿Por qué digo Ah, farsándula? ok, Porque, gracias. por ejemplo, hablemos de Maluma. Maluma es una farsa, farsándula, ¿sí? Y entonces, ahí está, farsándula. Entonces, sí, pero entonces lo que les digo, 3 noticias nomás. Ya quisiera yo ponerlos a hacer un boletín de 5 minutos. Ahí sí los quiero ver. Ay, buena idea. No, gracias. Ya nos toca con el profesor Calderón. Buena idea, buena idea. No, no, no. Yo preferiría que no con él. Es más, estos conocimientos que estamos viendo hoy los pueden aplicar al otro lado. Profe, una pregunta. ¿Se puede hacer todo el boletín con una sola categoría? Sí, sí, Listo, sí, profe, sí, por gracias. supuesto, por supuesto. Es decir, si quiere hacer las 3 noticias nacionales, me dice usted. Sí, exacto. Pues en mi caso serían las tres noticias deportivas. Ah, bueno, entonces haga un boletín un boletín deportivo. Sí, señor. Boletín deportivo, claro, está bien.
Bueno, muchachos, entonces, como ya se va a terminar esta tercera parte de esta clase, entonces voy a cortar y en 10 minutos volveré con ustedes, ¿vale? Para que ustedes puedan culminar su ejercicio y empezar a leerlos en la parte que viene, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, en 10 minutos nos vemos. Ok, profe. Vale, maestro.